Junior, un saludo para ti, para todas y todos acá en Venezolana de Televisión. Bueno, todos tuvieron oportunidad de ver el programa especial del día de ayer, muy interesante, haciendo un balance acerca de lo que fue la presentación de la memoria y cuenta del presidente de la República ante la Asamblea Nacional el pasado viernes. Jornada que, según el propio presidente dijo ayer, pues fue ganada por la revolución, 20 carreras por 2. Bueno, sobre este tema vamos a estar conversando con nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Juan Carlos Loyo, él es ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, que tiene en sus manos la ejecución de las políticas públicas de la revolución en un ámbito clave, crucial, estratégico para la soberanía alimentaria, para la vida cotidiana de los venezolanos y que no escapa, por supuesto, de las polémicas, de los debates frecuentes y en el seno de la Asamblea Nacional. A propósito de la presentación de la memoria y cuenta, se presentó también ese debate allí, abordaremos los detalles de los asuntos sometidos a esa discusión. Le agradezco su presencia, ministro. Gracias, Ernesto. Buenos días. Quisiera tomarme un segundo para enviarle un saludo especial a las venezolanas y venezolanos y a los cubanos que hacen vida en el Centro Internacional de Salud La Pradera, en La Habana, Cuba. Allí tuvimos ocasión de estar, compartimos con varios de ellos, con el director, el doctor Pedro Llerena, y el resto del personal que allí en otros centros de salud tuvieron a bien hacernos un chequeo del cual salimos como una chompa, por cierto. Y bueno, quiero enviarles un saludo muy especial. Ellos están permanentemente conectados con Venezuela a través de la señal de Venezolana de Televisión. Nuestra gratitud al pueblo cubano, al gobierno revolucionario de esa isla por la atención que le brinda a esa cantidad de venezolanos que han encontrado en el Convenio Integral Cuba-Venezuela, que ya arriba a 11 años, una vía para la solución de patologías complejas, algunas muchas de ellas previsibles con sencillamente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el consumo cotidiano de ácido fólico para que sus embarazos transcurran de manera normal y sus hijos nazcan sanos y felices. Lamentablemente eso no ha sido la norma en décadas y muchos niños nacen con malformaciones, con dificultades que son perfectamente previsibles. Eso por mencionarles apenas uno de los casos frecuentes que se dan y que ameritan el traslado de numerosos venezolanos y venezolanas hacia la isla. Allí reciben una atención extraordinaria, por supuesto. Siempre hay problemas, algunas quejas de ellos de las cuales nos hacemos eco ante las autoridades, la mejor disposición de parte tanto de los responsables cubanos como de los venezolanos para que tengan una estancia placentera allí en medio del tratamiento que reciben, que además muestra un flanco de solidaridad muy auspicioso entre estos dos pueblos hermanos como son Cuba y Venezuela. Un saludo hasta allí, nuestra gratitud y reconocimiento entonces al Centro Internacional de Salud La Pradera, al doctor Pedro Llerena, al doctor Álvarez Cambras, que tuvo ocasión de también consultarnos con él allí en el Hospital Gran País, y bueno, en general a todo el hermano pueblo cubano que sometido a un bloqueo económico ha levantado la bandera de la revolución y de la salud y educación dignas para el pueblo cubano y además para numerosos pueblos que reciben la solidaridad internacional desde la isla. Numerosos cubanos y cubanas están acá en nuestro país ofreciendo salud y dando demostración de internacionalismo. Gracias a ellos. Juan Carlos Loyo, ¿cómo están las cosas? Muy bien, muy bien. Bien. Muy bien. El debate en la Asamblea Nacional, allí hubo varios escarceos, precisamente tienen que ver con el área de su competencia, hubo reconocimiento autocrítico del presidente respecto de algunas fallas, algunas cosas que se han podido hacer mejor. Así es. Bueno, primero que nada me uno contigo a esa salutación, ¿no?, del pueblo cubano. De verdad, uno lo vive en carne propia, con los amigos, los familiares, en nuestros barrios, la presencia de los compañeros y en el caso del campo también. De verdad, es un pueblo que ha levantado, bueno, esos dos comandantes, Fidel y Raúl, un alma humana impresionante, impresionante, digna de nosotros también ir fortaleciendo a medida que avance la revolución. Allí hay, disculpa que me insista, porque cuando uno viene de allí viene como muy entusiasmado con las cosas. Cargado de energía. Cargado de muchas energías. Y además valorando las cosas que aquí de pronto forman parte de la cotidianidad. Aquí vivimos sumergidos en un consumismo extraordinario, derroche. El pueblo cubano ha sido sometido a muchísimas restricciones. Hay cosas que nosotros tenemos a montón acá desde el punto de vista material y ellos
las tienen con mucho sacrificio, con mucha austeridad, y a ellos les sobran muchas cosas que a nosotros nos faltan. Por ejemplo, la educación del pueblo cubano es impresionante. Uno intercambia con personas de cualquier tipo de nivel laboral y todos tienen una inmensa cultura, están muy informados, tienen capacidad de discusión sobre los más disímiles asuntos. Y además están ahora inmersos en un proceso de renovación, de actualización del socialismo que los ha llevado a también introducir algunas transformaciones. Sí. Todavía faltan algunas que son ansiadas también por el pueblo cubano y que han abierto una esperanza pues para muchos que han, digamos, acumulado cuestionamientos hacia lo que ha sido el desempeño de la Revolución Cubana en el marco de las más graves dificultades producto del bloqueo económico. Pero la verdad, cuando uno ve ese proceso también de actualización, piensa en el ensayo de construcción del socialismo que se da aquí en Venezuela. Y son procesos que con sus particularidades van avanzando, levantando un modelo alternativo al capitalismo voraz que está ahora en crisis en el mundo desarrollado, ¿no? Y en el planeta entero. Es algo bastante auspicioso. Yo recomiendo a todas las personas que tengan oportunidad de viajar a Cuba, ver con sus propios ojos lo que allí sucede y además disfrutar por ejemplo, La Habana Vieja, las cosas impresionantes que hay en la recuperación de ese lugar histórico, todo el casco. La verdad es que el que no ha ido a Cuba, que lo haga. Ahora hay planes del gobierno bolivariano que facilitan mucho a través de Conviasa esto, y eso permite además un acercamiento humano importantísimo entre nuestros pueblos, no solamente que los cubanos vengan aquí, sino que los venezolanos también estemos allí, que son además integrantes del ALBA, ¿no? Así es. Como no. Bueno, ministro, agricultura, memoria y cuenta. Sí, ahí precisamente conectándolo con esa última idea, ¿no? En términos de lo que es el criterio de la revolución, el criterio del gobierno bolivariano, el criterio que ha establecido el comandante Hugo Chávez, ¿dónde se radica el punto neurálgico a partir del cual hacemos nuestra revisión? Dos grandes temas. Primero, Venezuela tiene potencialidades productivas no exploradas históricamente, vinculadas a recursos naturales para el agro. En este caso, tierra, solamente en tierras ocupadas por fondo, la mayor parte de las cuales no tiene un nivel de trabajo adecuado. Estamos hablando de cerca de 27 millones de hectáreas. Recursos hídricos y además un clima propio de los climas tropicales, lo cual coloca a la agricultura en ámbito de una potencialidad para desarrollar. Por otro lado, y muy vinculado a lo que es la experiencia inclusive, o tomando como esa experiencia cubana de austeridad, la necesidad de ser eficiente y distintos al capitalismo, eficiente sin sacrificar ningún tipo de variable social ni ningún tipo de esfuerzo de apoyo al ser humano, es decir, producir mejor y en ese sentido no sacrificando las condiciones del ser humano. Sobre esa base es que hicimos el balance, nosotros lo hemos hecho en diciembre pasado, y también el comandante presidente lo evaluó, nuestra agricultura creció 1%, ahí comienza nuestro balance de evaluación o el balance crítico, en el cual señalamos que el ritmo de crecimiento que requiere la alimentación en Venezuela requiere que nuestra agricultura alcance tasas de 4 y 5%. Y al respecto, agarrar el tema de la agricultura partiendo de lo que es la alimentación, de la alimentación diaria del venezolano. Nosotros encontramos un país que tenía un consumo de kilocalorías, que es una medida internacional con que se evalúa la ingesta de energética del ser humano, que estaba por debajo de los 1.900 kilocalorías, lo que consumía el venezolano. Hoy esa ingesta se ha elevado a 2.790, 2.800. Los países de Europa, los países antes de todo lo que ha sido este hecatombe de crisis, habían alcanzado un nivel de cerca de 3.000 kilocalorías. Nosotros estábamos por encima del nivel que ha estado estableciendo la FAO. Es decir, tenemos una población que ha recuperado definitivamente ya lo que significa su patrón de consumo. O sea que los venezolanos están comiendo más y mejor. Con toda seguridad, porque además cuando evaluamos los índices, por ejemplo, el crecimiento del consumo de carne, de la proteína animal, no hablemos solamente de la carne bovina, sino proteína animal, pollo, y ahí también porque, por supuesto, la carne bovina y otras especies, nosotros vemos que el venezolano pasó de aproximadamente 14 kilogramos per cápita al año a cerca de 27, 28 kilogramos per cápita al año, es decir, un crecimiento y un acceso
a la proteína animal que anteriormente no se tenía. Eso a pesar de los precios, ministro, porque el consumo de alimentos sufre de inflación, ¿no? Los rubros alimenticios. Es que precisamente lo que estamos ante un fenómeno, cuando el presidente describía el de variable estructural de incorporación masiva de una buena parte de nuestra población a mejores niveles de consumo. Obviamente esa incorporación masiva hace que, aun cuando el ritmo de la agricultura venezolana ha sido de crecimiento constante, 2, 3%, y el año pasado, o el cierre este 2011, cerca del 1%, nuestra agricultura requeriría tasa de crecimiento del 5 y el 6% para poder sostener y seguir alimentando a nuestro pueblo, tal como ha sido el logro de la Revolución Bolivariana. ¿Y qué era lo que comía antes la gente entonces? Bueno, en primer lugar, la proteína somos animal... más o menos los mismos, ¿no? El mismo número de habitantes. Sí, sí. Bueno, no, recuerda que hemos tenido los cambios del 98 para acá, ¿no? Y ya podemos ubicarnos en 28.5 millones de habitantes, que es lo que aproximadamente el profesor Elial Yuri y todo el equipo del Instituto Nacional de Estadística ha establecido. Sí, pero digamos, no es un crecimiento exorbitante tampoco, ¿no? Bueno, lo que pasa con 1 millón, 2 millones tiene impactos importantes dentro de lo que... A la hora de proveer. Claro, a la hora de la provisión de alimentos. Así que es una variable que también se considera allí. Ha variado completamente el patrón de consumo, ha variado en términos de mejora. Teníamos un país que había desaparecido la ingesta de la proteína animal, que inclusive tenía niveles de prevalecencia del hambre o lo que se llama el subhambre, aquella que está oculta. Normalmente nosotros asociamos al hambre al tema de países hermanos africanos que han pasado hambrunas terribles. Aquí teníamos al principio de la década de los 90, durante lo que fue todo el desarrollo neoliberal, hasta la llegada de la Revolución Bolivariana, hasta la llegada del presidente Chávez, una hambre subcrítica en la cual amplios sectores nuestros no estaban consumiendo la ingesta diaria necesaria. Evidentemente... Por ejemplo, almorzar con 2 perros calientes. Con cualquier cosa que no esté vinculado a un tema de gusto, sino a necesidad. No tengo cómo suplirlo. Y vemos al famoso cuento, la famosa historia, ¿no? que establece una anécdota de cómo las madres, por ejemplo, terminaron haciendo tetero a partir del agua de los espaguetis que cocinaba y sustituía cualquier tipo de fórmula láctea, cualquier tipo de aporte nutricional al bebé con ese tipo de agua. Esas son cosas que se vivieron en nuestros barrios y que ya hoy la revolución tiene que seguir impactando para lograr un mejor desempeño en nuestra sociedad. Pero ya tú ves, cuando ves la recuperación del peso, del tamaño, la estatura, del contexto del venezolano como tal, ves que empiezas a notar cómo poco a poco se impacta estructuralmente eso que había sido una variable de nuestra sociedad en el pasado. Se dio una polémica en la sesión en torno a las cifras de producción de los rubros agrícolas. El diputado Irán Gaviria fue ministro de Agricultura, por cierto, en el gobierno de Chávez. ¿No fue ministro de Agricultura? No. Perdón, en el gobierno de Ramón J. Velázquez. Exactamente. Luego apoyó al presidente en el antiguo Polo Patriótico, ahora está en la fila de la oposición. Pero él es dirigente del sector agrario y él sostiene que todas esas cifras no corresponden con la realidad de las que ellos manejan. Sí. El tema de las estadísticas siempre ha caído, lamentablemente, o ha sido transversado por la oposición como una especie de tema del cual se estira, se encoge, se agarra, se lleva, y lo cual crea como que una pelea un poco desigual, porque para nosotros la cifra no puede ser sometida a esa evaluación. Si nosotros, por ejemplo, si yo digo que este año cerró 1.253.000 toneladas de maíz blanco, yo tengo que tener la seguridad que ese maíz está en los hilos. Si decimos que tuvimos un crecimiento en lo que es producción de tomate, cebolla y pimentón, eso se tiene que expresar en una dinámica de precio. Es decir, para nosotros el tema de las cifras no es tan elástico, es por el contrario un ejercicio mucho más científico. Creo que la polémica tenía más de fondo es un diálogo que ellos reclaman. Un diálogo que nosotros insistimos que en la práctica se ha llevado, se ha conformado y creo que por desconocimiento del diputado de repente no ha estado al tanto de lo que ha sido ese diálogo. ¿Quiénes producen en nuestro país? Vamos a llamarlo así, 3 grandes grupos. Tenemos un núcleo duro de pequeños y medianos productores, esos que con el gobierno de Chávez han conocido la oportunidad de tener un financiamiento, antes no lo tenían, de tener la regularización de la tenencia de la tierra, antes no la tenían, y hoy se han incorporado a la producción de alimentos de nuestro país. Luego teníamos un segmento, vamos a llamarlo así, productores élites, si cabe la expresión, conformado por lo que es la agricultura empresarial. Allí tienen existencia gran parte de las asociaciones de productores,
como lo afirmó el presidente, los necesitamos dentro de la estrategia de producción de alimentos de nuestro país. De forma tal que el diálogo siempre es permanente. Ahora, el presidente instruyó a que se reunieran formalmente, sí, y luego incluso él mismo estaría dispuesto a recibirlo, sí, ¿no? cómo no. Y de hecho, nosotros por la propia necesidad de la planificación agrícola se hace en el día de mañana, por ejemplo, donde comienza toda la evaluación de la distribución de fertilizantes, de semillas, de insumos a través de Pequiven y de Agropatria, se instala una mesa de trabajo con todos los productores, con todos los presidentes de asociaciones que representan a los medianos y grandes productores. Lo mismo hacemos también con los pequeños, con los movimientos campesinos, es decir, es una estrategia de inclusión. Yo nada más cerraría ese debate diciendo, bueno, ya la orientación la estableció claramente el presidente, necesitamos a todos los sectores a producir. Eso sí, no digamos, no nos arrojemos, que solamente son verdaderos productores ese que tradicionalmente conocemos, porque bastantes venezolanos que en este momento están haciendo también el esfuerzo de incorporarse a una estrategia de producción de alimentos para nuestro país. Ahora, ¿qué expectativas puede haber de esos encuentros, de esas reuniones? En el caso nuestro, las mesas de trabajo que se trabajaron durante el 2011, más que expectativa, tenían un espacio concreto. Gran parte del fertilizante, en este caso vinculado a la urea, lo produce el gobierno bolivariano y recibe un subsidio de parte del gobierno bolivariano, un subsidio uno de los pocos que hay en América Latina. Anualmente nos sentamos y planificamos cómo esa disponibilidad de fertilizante va a estar acopiada por las grandes centros, en este caso por las grandes federaciones de productores. Discutimos ahora con Agropatria lo que es el plan de siembra, cómo se atiende a una población, cuál va a ser la red de abastecimiento, y eso fue lo que permitió que hubiese el crecimiento exponencial tan importante que nosotros tuvimos en el caso de lo que es Agropatria. Se discute también la estrategia de precios, indudablemente, normalmente estos sectores, uno de los temas más álgidos que afrontan es lograr precios de productor primario muchísimo más altos. Es recurrente la demanda en ese sentido, ¿no? Lo que ellos alegan constantemente es que se rezagan los precios regulados y entonces que ellos se ven compelidos a producir a pérdidas o a dejar de producir determinados rubros, ¿no? Claro, ahí es donde nosotros insistimos en que los costos se tienen que afrontar con una estrategia estructural, o sea, con un enfoque estructural. Por ejemplo, normalmente el sector te insiste mucho en el crecimiento de los costos de mecanización. Para ello, el gobierno bolivariano ha incorporado en los últimos 10 años una política de maquinaria agrícola. Política de maquinaria agrícola que tiene dos grandes vertientes. Producción de maquinaria agrícola en Venezuela, caso por ejemplo de la fábrica Benirán Tractor en el estado Bolívar, que permite producir tractores. Solamente lo que ha sido la adquisición a través de los programas gubernamentales son 4.980 tractores que se han adquirido para colocarlos directamente al pequeño productor. También la fábrica Paoni, una empresa que fue recuperada por los trabajadores en Argentina, hoy tiene subsedes aquí en Venezuela y produce, en este caso, tractores ya con un porcentaje mínimo, estamos hablando de unos 400 anuales. ¿Y el acceso a esa maquinaria para el productor común y corriente? La del productor está asegurada a través de la banca pública, de la banca social, en este caso los programas de Fondá y Banca Agrícola, además con una modalidad que hemos insistido con mucha fuerza en seguir potenciando, que son las unidades de mecanización comunal. Si hay un pequeño productor que en este momento esté viendo, bueno, usted seguramente estará rodeado de otro grupo de compañeros que también trabajan las parcelas. De manera individual, cada quien tiene sus tierras, el gobierno bolivariano las respeta, es más, le entrega la regularización de la tenencia del uso de la tierra y el componente de mecanización se socializa, es decir, se hace un medio de producción para el disfrute de todos los pequeños productores. Pero eso implica un cambio de mentalidad, ¿no? Porque, digamos, el que está habituado a la producción individual, en el sentido de que él es el dueño de esta tierra y lo que está sobre esa tierra es mío, y yo tengo mi tractor y el otro tendrá que hacer su trabajo para conseguir el suyo. Tenemos una visión de la producción desde el individuo, desde la unidad de producción, y que se basa además en la competencia, ¿no? Sí. La visión capitalista es la competencia, ¿no? El más fuerte, el que tiene más recursos, sí, se termina imponiendo. Que en el caso de la agricultura, primero, hay una tradición nuestra, que no me cabe la menor duda, que tiene una fuente de origen, nuestra tradición indígena inclusive, los dos grandes términos, la cayapa y el envite, o sea, eran dos formas en donde se reunían todos los agricultores en una zona y se había un trabajo que requería un esfuerzo supremo, todo el mundo se reunía para trabajarlo.
En el caso de las campañas del envite llamadas así, era, bueno, me toca ahora la cosecha en mi parcela, vamos todos, ayúdenme a cosechar. Lo comento porque realmente las unidades de mecanización comunal no ha sido tan... pensábamos eso, que iba a ser un proceso complejo y todo lo contrario. La gente lo ha asimilado. Es más, es bien bonito ver a veces, por ejemplo, ver los agricultores cómo hacen su tabla de planificación y colocar, Pedro Juan le toca ir a mecanizar las tierras tal día. ¿Dónde está ocurriendo eso? En todo el país. En el caso de la Gran Misión Agrovenezuela, parte de lo que fue la atención que se hizo en materia de unidades de mecanización, se entregaron cerca de 4.500 maquinarias directamente hasta los agrovenezolanos. Cuando digo maquinaria, estamos hablando de un parque de tractores, de implementos agrícolas, en algunos casos sembradoras, si está, por ejemplo, vinculado al tema cerealero, cosechadoras, ya las cosechadoras por su dimensión cubren una superficie mucho mayor. Lo hemos enfatizado en el estado Barinas, en el estado Portuguesa, en el estado Guárico, en los estados Cogede, y hemos insistido mucho en aperturar el potencial agrícola de la zona oriental de Venezuela. El caso de la zona sur de Monaga, el caso del estado Anzoátegui. De hecho, en el estado Anzoátegui hay un gran proyecto de desarrollo de la soya, un proyecto en manos del gobierno bolivariano, y sobre todo lo que es el norte de Bolívar, la zona de Maripa, La Tigrera, que también tiene una potencialidad bien importante. Cerca de allí está la zona esta que el presidente sobrevoló y comentó que había unos bosques descuidados, ¿no? Sí. Llamó la atención, específicamente usted le pidió que se ocupara de atender eso. Como no es una competencia del Ministerio de Agricultura y Tierra, todo lo que es el bosque sembrado, ¿no? Allí, pues, muy bueno para aclarar, la zona que efectivamente estaba rodeada, ahí Venezuela rodeada de bosque, en este caso de Pino Caribe, son 440.000 hectáreas en total de riqueza forestal que tiene nuestro país. ¿Eso es Uberito? Eso es el famoso bosque Uberito, que fue privatizado y fue recuperado después por el gobierno bolivariano. Pero además, allí adentro funciona una concesión para una empresa privada, una concesión de la Cuarta República de cerca de 100.000 hectáreas. Cuando hicimos al día siguiente, llevando a cabo la orden del presidente de visualizar todas las áreas afectadas corresponden precisamente a esa concesión. Estamos en este momento en el campo levantando el detalle para proponerle al presidente, bueno, orientar esta empresa o nosotros tomar acciones, hacer las recomendaciones al presidente, puesto que se trata de una zona de importante desarrollo forestal que así como la recuperación de Uberito también puede ser incorporada a la recuperación de nuestro parque forestal. ¿Esa área no está bajo jurisdicción de la Corporación Venezolana de Guayana? ¿ACB? Estuvo hace 3 años, hace 2 años, específicamente eso pasó al Ministerio de Agricultura y Tierra como competencia. De allí para acá nosotros hemos estado trabajando fuertemente en las brigadas de trabajadores. Un saludo a los compañeros trabajadores forestales, sobre todo los que hacen vida directamente en el campo. Eso nos permite ahorita que, por ejemplo, nosotros tengamos cerca de 30 millones de metros cúbicos de madera cerrada vinculada al Pino Caribe. Es decir, tenemos buena producción primaria y lo que es el reto para el 2012, vinculado para cerrar esta pregunta allí, es ampliar nuestras capacidades de procesamiento industrial. Es decir, nada hacemos, en este caso la empresa Proforca, una empresa del Estado. Esa era de CBG, ¿no? Exactamente, esa es la que pasó al Ministerio de Agricultura y Tierra. Proforca ha desarrollado una muy buena estrategia de desarrollo de producción primaria. De hecho, hoy por hoy Proforca tiene 5.000 hectáreas en el Meta Sinaruco, en el caso del estado Apure, hacia el extremo ya cercano a la frontera. Tiene también hacia la zona del estado Bolívar, donde se están trabajando unas 10.000 hectáreas que tienen potencialidad forestal. Ahora, tenemos un solo aserradero. Ese aserradero, para sacarte una relación, mientras nosotros tenemos potencialidades de 30 millones de metros cúbicos de madera, el país consume 750.000 metros cúbicos de Pino Caribe al año. El aserradero tiene una capacidad de 50.000 metros cúbicos al año. Es decir, ¿hacia dónde debemos ir? Ampliar nuestra capacidad industrial para el mejor aprovechamiento de la madera. Mire, y reforestación también, ¿no? Sí, como se explota la madera y se resiembran. Sí, inmediatamente. Además que Venezuela, bueno, fíjate, discutíamos con los belorrusos. Mientras en Belorruso el proceso de crecimiento de un árbol de pino es de casi 80, 100 años. En nuestro caso, a los 15 años ya tenemos madera disponibilidad para su uso comercial. Perfecto.
Mire, hay un caso que es el del Centro Genético Florentino, ¿no? En el estado de Barinas, el presidente le habían solicitado unos recursos allí para el pago de utilidades y él hizo un reclamo. Él dijo, bueno, ¿cómo es eso? Ya tienen suficiente tiempo para tener productividad y recursos propios. Él incluso ordenó una auditoría allí, que lo convencieran, dijo. Sí. Le dijo al vicepresidente de usted que lo convencieran de que esos recursos son necesarios. Sí, ¿Qué ha pasado con eso? Primero ubicarnos, el Centro Genético Florentino fue el famoso rescate que se le hizo a la tierra de la Marqueseña, ¿no? Hoy por hoy el Centro Genético Florentino es un centro sin ningún tipo, y lo decimos con mucha humildad, pero de verdad destacándolo, sin nada que envidiarle a los mejores centros genéticos que se encuentran en países potencias como Brasil y Argentina. Porque primero el desarrollo de los laboratorios que allí tiene, laboratorios que permiten avanzar en las técnicas más importantes en materia de lo que es reproducción genética. En el caso de la ganadería, y permíteme rapidito una parte, un componente fundamental es que tu rebaño cada día más tenga más fuerza, tenga más capacidad, tenga mayor capacidad reproductiva, genere mayor producción de leche. Además de los componentes de alimentación, un componente esencial es que mejore su genética. Ese área que no la tenía Venezuela, le va a cubrir el Centro Genético Florentino. ¿Qué sucedió hace 2 años, hace 3 años, antes de mi llegada inclusive como ministro, estaba el vicepresidente, como ministro de Agricultura? Se pide que lo que estaba desarrollando allí Florentino se expanda a nivel del país. De hecho, rescates tan emblemáticos como Hato Piñero, cerca de 73.000 hectáreas, están ahorita, que se encuentran en el sur de Cogede, están bajo responsabilidad del Centro Genético Florentino. Recuperaciones de tierra en el estado Portuguesa y también en el propio Barinas son ahora responsabilidad de Florentino. Es por ello que el año pasado hubo la necesidad de establecer una solicitud adicional de pago de mano de obra de personal para incorporarlo. Nosotros tenemos una práctica. En cada una de las fincas recuperadas, en cada uno de los datos recuperados, lo primero que se hace es la dignificación social al trabajador. ¿Por qué? Y lo comentaba hace un rato, mientras que la eficiencia medida en el capitalismo es, déjame ver por dónde yo quito para tener mayor rentabilidad o por donde yo encarezco para obtener mayor rentabilidad. En el caso del socialismo, nuestro reto es, déjame ver cómo producimos mejor, mejoramos los costos, sin sacrificar el factor humano, que es el factor social. Eso ha significado, yo les he ponido un ejemplo en esto a los compañeros, normalmente en la estructura de costo de un hato, la variable del trabajador, mano de obra, etcétera, es algo menos del 5%. Menos del 5%. Cuando nosotros empezamos a ver, y actualmente se está llevando la auditoría, vemos que esa variable se va hasta el 30%. A mí me extrañó de entrada y empezamos a investigar. Bueno, la comparación. Estamos hablando de fincas en donde los trabajadores no conocen ninguno de los elementos de la ley del trabajo. Por supuesto, ninguno de los elementos están amparados, ninguno de los componentes de la seguridad social están registrados. Mientras cuando ese mismo trabajador pasa a mano de una finca trabajada por el gobierno bolivariano, todos esos elementos son dignificados. Eso hace que dentro de nuestra estructura de costo el componente de mano de obra sea importante, porque además es el trabajador que recibe la capacitación para que él mismo esté al frente de los que son los procesos productivos. ¿Cuántos trabajadores tiene el Centro Florentino? En este momento Florentino está por el orden de cerca de 2.500 trabajadores como Florentino y todas las unidades que a nivel nacional de manera conexa se han involucrado en el proceso de producción. Entonces, por ejemplo, los trabajadores del Hato Piñero forman parte de la nómina del Centro Genético. Sí, forman parte de lo que es ese gran programa. Eso incluye, digamos, el capataz, no sé cuál será la figura que involucra ahora, hasta el que ordeña. Hasta el compatriota que está ayudándonos al cuidado de los potreros, el que está encargado de la seguridad, todo el mundo en ese sentido. Sin embargo, allí, hay que decirlo, nosotros de manera bien correcta estamos siguiendo la auditoría. Le hemos avisado a todos los trabajadores, mire, sepan que vamos a un proceso que es una auditoría, no solamente el conteo de los animales para la verificación de la existencia del rebaño, si ha tenido crecimiento o no, sino además auditoría de los procesos, sino además verificar si las variables de productividad se han estado mejorando. De por sí, y esta es parte de las cosas que podemos insistir, decir que una finca ha mejorado el rebaño porque ha crecido. Bueno, sí, en el caso del rebaño venezolano, por ejemplo, en manos del gobierno bolivariano, nosotros arrancamos con un rebaño que eran alrededor de 180.000 animales, más lo que se ha vinculado en los últimos rescates de tierra como Agroflora, más el propio mejoramiento, ese rebaño está en 331.000 animales. El rebaño nacional está alrededor de cerca de 15 millones de animales, en este caso de ganadería bovina. Casi media vaca por habitante. Esa media vaca por habitante que todavía nos falta seguir. Ahora,
fíjese que el tema plantea algo interesante, ¿no? Que es el modelo de funcionamiento de las unidades de producción. Ese debate incluso se ha dado en Cuba y ha habido modificaciones, se comenzaron a dar tierras en usufructo y esto ha redundado en un aumento de la producción de rubros agrícolas allí en la isla, que era un tema muy sensible allí. Ahora se ven incluso pequeños mercados que están, incluso vendedores individuales que están en distintos sitios vendiendo la yuca y aguacate, diversos productos, ¿no? Eso hubo un tiempo en que no era así. ¿Ustedes han mirado la experiencia cubana para inspirarse en esta construcción de un socialismo bolivariano, venezolano, que no incurra en digamos, las distorsiones, en los defectos que los distintos ensayos del socialismo del siglo XX han tenido, particularmente en el área de la agricultura? La inexistencia, por ejemplo, de iniciativas individuales o de un modelo que considere el aspecto del lucro, de la retribución material, ha conducido no solo en la agricultura, sino en distintas áreas a por ejemplo, un aumento de la burocracia, un desinterés por la productividad, a que haya, digamos, que la ineficiencia, digamos, la falta de compromiso con la producción sean también parte del paisaje, pues, ¿no? Y que han conducido al cuestionamiento del modelo en sí. En el caso de este ensayo venezolano tiene digamos, la virtud que la gente está confiando en que en esta ocasión, esta construcción, pues puede dar un resultado que puede ser incluso modelo para otros países que no quieren repetir los errores del socialismo del siglo XX y que ven en Venezuela una posibilidad de la construcción de un modelo distinto, ¿no? Sí. Hay que comenzar con una contextualización, que es muy importante, sobre todo a la luz de dar el debate en la agricultura, un gran debate que ha llamado el presidente, que todas las corrientes, todas las opiniones estén presentes, pero además un debate que tiene que tener elementos de conocimiento. A diferencia del caso cubano, del socialismo que se ha trabajado allí, y ya vamos a hablar ahorita, ya te menciono qué cosas hemos estado trabajando bien, de manera bien estrecha, la agricultura venezolana tiene la siguiente característica. La producción hegemónica, la producción mayoritaria, casi que en niveles cercanos casi al 100%, están en manos de productores independientes. Hoy por hoy, la producción... O sea, sector privado. Sector privado, solo que ahí hay que hacer una categorización. No digamos sector privado ese que está vinculado a grandes asociaciones, a grandes productores, a FESCámara, no, nada de eso. Vamos hablando mejor, a mí me gusta más el término productores independientes porque son los miles y miles y miles de campesinos, específicamente 436.000 aproximadamente fundos, unidades productivas desde pequeña hasta mediana, que están en manos de un hogar agrícola, de una familia. Que no son empleados del Estado. No son empleados del Estado. No reciben un salario del Estado. No reciben ningún tipo de salario del Estado. Las capacidades que el gobierno bolivariano ha construido a lo largo de estos 10 años tienen que ver con qué. En primer lugar, recuperar tierra para entregársela a los miles de campesinos desposeídos. Atacar la política de tierra es atacar las cerca de 2 millones de hectáreas que se han entregado a los campesinos. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué capacidad ha desarrollado el gobierno bolivariano? Tener bajo control elementos claves como es la distribución de insumos. Y de allí la estrategia de crecimiento que tuvo Agropatria en el año 2011, nada más, en el 2010, nada más para referirte, nosotros pasamos de 12.000 productores mensuales, que era la antigua Agrisleña, a 52.000 productores mensuales, ahora con Agropatria. Pero es que además también tuvimos un crecimiento de la superficie pasando de 360.000 hectáreas que atendía Agrisleña a 1.159.000 hectáreas atendidas por Agropatria. Esa atención, bueno, y la tercera capacidad es el procesamiento agroindustrial, sobre todo en harina de maíz precocido, en leche, en la recuperación de los centrales azucareros, el establecimiento de nuevas plantas, etc. Ahora, la mayor parte de la producción de nuestro país está en manos de esos productores independientes, entre los que hay desde los pequeñitos, que en este momento se les hace una oferta de organización, de constitución de redes de productores libres y asociados, lo llamamos así, desde los medianos, a los cuales también hacemos esta propuesta de organización,
desde las experiencias colectivas, y hay de dos tipos, los consejos comunales en el campo, los consejos campesinos, o las experiencias de los frentes campesinos que han asumido unidades colectivas, hasta llegar al gran productor o mediano productor ya vinculado a una agricultura más de tipo empresarial, que es la que se expresa en las asociaciones. La mayor parte entonces de la producción está en manos independientes, a diferencia del caso de la isla hermana de Cuba, donde tiene otras connotaciones. ¿Qué cosas hemos trabajado? La eficiencia de nuestras empresas. Una empresa nuestra, una empresa en el socialismo, no puede estar sometida a la misma lógica del capitalismo rentístico. ¿Cuál es? No importa qué recursos hay. No, nosotros tenemos que revisarnos. Y fíjate que esa revisión que se hizo... que es el petróleo, pues. Exactamente. Dale que hay petróleo, que el petróleo dale que está hay en tanto. petróleo. Cuando apretamos con mucha más fuerza, por ejemplo, en el caso de Florentino, para cerrar aquel capítulo, Florentino este año entregó 1 millón de bolívares fuertes como ganancia. Bueno, realmente fueron 2 millones de bolívares fuertes, 2 millones y 200.000 bolívares fuertes al fisco nacional. Está solicitando que cerca de 1 millón de bolívares fuertes sean reintegrados para seguir el proceso de inversión, y otro 1 millón de bolívares fuertes que iría al Fondo de Eficiencia Socialista. Entonces sí ha reportado ganancias. Sí ha reportado ganancias. No es deficitario. No, no es deficitario. Lo que tenemos es que vigilar, y ahí el compromiso y el reto para el 2012, que la planificación, decía el profesor J.J. Montilla en uno de sus últimos libros, que uno de los temas que había influido en que la agricultura venezolana no tuviera un impacto importante, un crecimiento, era la ausencia de un sistema integral de planificación. Un sistema que permitiera registrar más adelante puedo comentarte algunas cosas que vamos a hacer para el 2012. Pero eso es una de las variables que nosotros tenemos que vigilar. Usted dice lo de la planificación porque si ya se enteran las ganancias y luego se piden los recursos para pagar compromisos, debió haberse hecho al revés, ¿no? Exactamente. Mantengo los recursos, pago mis compromisos y después entero las ganancias del fisco. Exactamente, así es. Entonces allí hubo un error administrativo, diría usted. No, lo que hubo fue no evaluar al detalle una situación que tuvimos en el cual FONAPROLE, permítame decirte, hace 3 años el presidente lanzó una iniciativa, el Fondo Nacional para la Producción de Leche. Eso fue una experiencia desarrollada en PDVSA, pasó el año pasado al gobierno bolivariano. Estamos hablando de una nómina de cerca de 120 técnicos, trabajadores, que se incorporaron a nuestras nóminas para hacer acompañamiento técnico. El acompañamiento técnico es un factor que normalmente no te da rendimiento. ¿Por qué? Porque ese es el técnico de campo que está allí trabajando con el productor. No te dan rendimiento monetario, perdón. Te dan muchísimo rendimiento en organización, en productividad, etc. Lo que no tienes un retorno inmediato en el punto de vista económico. Exactamente. Se incorporó el año pasado esa nómina, y ahí es donde estuvo el error de los compañeros, que la nómina llegó en febrero, marzo, y no hubo la precaución que desde el mismo momento que se incorporaba esa nómina íbamos a tener el déficit. El déficit para el pago de esta... Para el pago de esos trabajadores. Okay, pero en términos generales, el balance del Centro Genético Florentino está en azul, ¿no? Está es positivo, exactamente. Positivo. Perfecto. Mire, ministro, tenemos llamadas desde diversas partes del país, pero hay un tema que ya ha sido, bueno, ha sido abordado varias veces, ¿no? Ayer el presidente lo tocó el vicepresidente, pero usted que es el ministro del ramo, se lo planteo, el tema este de las expropiaciones, ¿no? Que ha tenido mucha polémica, y que en el caso, yo quisiera que usted me corrigiera, en el caso del campo, incluso el uso de los términos puede llegar a generar confusiones, porque rescate de tierra del Estado no es lo mismo que expropiaciones. No. ¿Cierto? Sí, ¿Usted cierto. puede explicar, como para un niñito de 4 años, cuál es la diferencia? No, y además que o sea, que yo vengo ejerciendo la responsabilidad del Instituto de Tierra, ¿no? Los últimos 5 años. Así que la mal llamada política de robo que ha querido establecer la oposición, los factores de derecha, bueno, yo sería como que el jefe, no el jefe de la banda, el encargado, pues, bajo esa lógica. Mire, entendamos primero algo. Y aquí un tema que los venezolanos en nuestras ciudades debemos conocer. Los problemas vinculados a la tierra no son problemas de ahorita, no son problemas que parecieron cuando apareció el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Son problemas, en algunos momentos, que data del siglo XIX. Son problemas asociados a una distribución desigual. Mucha gente sin tierra y poquita gente con grandes extensiones.
Es tanto así que el Banco Mundial, organismo que no puede ser señalado de izquierdoso o algo por el estilo, todo lo en contrario, 1998 dijo, las dos peores distribuciones de tierra, 1998, que existen en América Latina y en buena parte del mundo es la de Venezuela y la de Brasil. Es decir, mayores niveles de desigualdad. entonces la fulana reforma agraria de la Cuarta República fue un fraude, ¿no? Pero además, es que no lo decimos nosotros, lo dice el informe que se levantó ante el Congreso Nacional en 1974, informe que es conocido, que usted lo puede revisar, que lo puede encontrar, donde se evaluó autocríticamente lo que habían sido los primeros 12 años, bueno, la reforma comenzó en el 60, los primeros 14 años de reforma agraria y encontró que la reforma había sido un fracaso. Mire, y ese sangrero que corrió por este país, que se derramó en la Guerra Federal, tierra y hombres libres, la bandera de Zamora. Y el asesinato de Zamora, y lo que significó además postergar una vez las esperanzas del venezolano. Pero además entonces todo eso fue en vano. Total, En vano, desde el punto de vista fue, práctico, el programa es una deuda completa. de la federación. Pero es que además, hasta 1936, aquí había un solo hombre que las mejores tierras de nuestro país la tenía bajo su dominio, Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, en 1936. Pero además, si nos vamos más acá, hasta ahorita, la década de los 90, hasta hace pocos meses, si quisiéramos correrlo así, 183.000 hectáreas, el equivalente a 9 Esparta y una Nueva Esparta media. O sea, hay que decirle al general Mata, el sitio donde va a gobernar y además media de esa isla era lo que significaba el hato La Vergareña en el estado Bolívar. Un hato. Un hato recuperado por el gobierno bolivariano. O sea que el dueño de ese hato tenía bajo su control y dominio más extensión que el gobernador de Nueva Esparta. ¿Qué más el que el gobernador? Más. Además se lo decíamos recientemente a los ingleses, a la compañía inglesa, cuando entramos en parte de la discusión, cuando hicimos todo el diálogo de Agroflora, le decíamos, ¿cómo ven ustedes que ustedes tengan casi 2 veces y media el tamaño de Londres dentro de su país? Bueno, eso es lo que es Agroflora en Venezuela. ¿Y cuál es el estándar internacional? Porque hay gente que dice, bueno, en ningún país, independientemente que su modelo sea capitalista o de cualquier corte, ese tipo de cosas no se permiten, ¿no? Pero es que además en ningún lado, de verdad, hoy por hoy los debates por la tierra son de otro índole. Por ejemplo, en el mundo se está discutiendo mucho es la privatización de la tierra. Y hay una organización que hace permanentemente alerta, como en buena parte del mundo ha empezado a ocurrir un fenómeno que frente a lo que significa la alimentación en el 2050, yo empiezo a acaparar grandes transnacionales, grandes corporaciones. Pero para no irme, porque tú hiciste una pregunta bien interesante. Sí, ¿cómo es la cosa? El rescate de tierras y expropiaciones, ¿cuál es la diferencia? Ese esquema del latifundio, ¿de dónde surgió? Del poder que tenía una oligarquía rural, un poder para amañar documentos, un poder para modificar documentos, o un poder sencillamente para hacer lo que ocurrió en el Valle de Yaracuy, sacar a los campesinos a través de la llegada de las grandes empresas que en la década de los 60 se situaron allí para la producción de caña. Esa situación totalmente ilegal, eso sí constituye una confiscación que se le hizo al pueblo venezolano. Lo que ha hecho la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano fue, bueno, primero que nada, señores, aquí hay unas leyes. Pero perdón, ¿esa gente llegó comprando tierras o qué? Mira, hay un libro... Porque si dice, bueno, yo las compré. Hay un libro que se llama La serpiente en la nieve. De verdad me van a criticar fuertemente los amigos de Girajara y de Yaracuy, pero no recuerdo el nombre del autor, un profesor bien honorable que hizo el trabajo de investigación en el Valle de Yaracuy. Y hay una parte del relato donde una señora campesina le dice, un buen día, durmiendo con mi compañero, con mi esposo, escuché un gran sonido atroz. Cuando salimos corriendo eran las grandes máquinas, los grandes tractores, tumbando ranchos y acabando con todos los besos. ¿Con la gente adentro? Con la gente adentro. Con la gente adentro. Esos son relatos que existen. Ahora, esos son unos casos. Seguramente hay gente que lo que hizo fue comprar, porque los campesinos, con la mirada hacia la ciudad, porque es un fenómeno, ¿no? Las condiciones de vida en el campo no son las mismas que en la ciudad. Hay gente que tiene el espejismo de que se vive mejor en Caracas que jalando escardillas, en
cualquier parte, incluso cercana. Eso ha poblado nuestros ranchos, nuestro cerro está lleno de gente cuyos padres, abuelos eran campesinos o ellos mismos. Y mucha de esa gente lo que hizo fue venderle la tierra a alguien que le pagó lo que le pareció atractivo en ese momento y que resulta que fueron convirtiéndose por vía de la compra legítima, no sé si entrecomillar o no eso, grandes extensiones de terreno. Yo le colocaría todas las comillas posibles, porque además, por ejemplo, te vamos a relatar un caso, el Valle de Tucutunemo, en Aragua. Y lo voy a relatar porque, digamos que el ideólogo más fuerte en materia de la existencia del mercado de tierra y de una política privada de dotación de tierra es precisamente un profesor, un académico bien respetable, con ideas evidentemente que totalmente contrarias a las que yo puedo tener en materia de ello. Y él dice, véanse lo que pasó en el Valle de Tucutunemo, donde hubo un libre compra y venta de tierra. Entonces la mejor política, y es lo que opina la derecha, la mejor política de tierra que pueda haber es aquella que deje que libremente la gente venda, oferta y compre. Eso suena bellísimo en la teoría. Ahora, en la práctica que vi yo, vi el caso de uno de esos latifundistas que tenía 5 parcelas, esas eran tierras que había dotado el IAN, 5 parcelas las tenía él concentradas en una unidad. Pero no tanto eso, que fue lo que vimos trabajando y a los meses allí, cuando empezamos a ver, en Valle de Tucutunemo tiene toda una orilla de gente que vive en casas que en este momento estamos valorando para apoyarla, desarrollarla, muchos en ranchos. Me encontré con una familia que me dijo, yo había vivido en esa parcela. Y yo le digo, pero mira, según el señor, el latifundista, usted le vendió la parcela. Y me dice, no, hijo, yo fue que tuve una temporada donde mi familia estaba enferma y el señor nos ofreció 4 lochitas por la parcela. ¿Y qué voy a hacer yo? Agarrarla y quedarme en este rancho. Es decir, es una lectura de una verdadera realidad que de repente a todos nos impacta. Y por eso nosotros llamamos el término recuperar, porque es, mira, vamos a regresar a lo que debió haber sido el origen, las tierras en manos de los campesinos, recuperar las tierras. Recuerdo que un caso muy emblemático, perdona que te mencione detalles, pero que el tema a mí particularmente me apasiona muchísimo, caso de Alto el Frío. Caso de Alto Frío empezó una disputa fuertísima y todavía la gente de la Compañía en Vega dice, no, que son tierras privadas porque un decreto del Libertador. Nos sumergimos en una búsqueda y en una investigación exhaustiva. Efectivamente existe un decreto del Libertador donde dice que esas tierras que habían sido del general José Antonio Páez, se le daba una permuta a la nación. Es decir, José Antonio Páez las entregó a la nación y la nación a su vez le dio otras tierras y además le dio un dinero. El Libertador, en uno de sus últimos decretos, establece esas tierras que van a pasar a custodia del gobierno bolivariano, en aquel momento del gobierno que liderizaba el Libertador, que era bolivariano, obviamente. Era bolivariano, era obviamente. Bolívar el presidente. Van a estar bajo custodia de 2 personas. José Laurencio Silva y en aquel momento el que regía lo que era la provincia del Estado Apure, lo que conformaba el Estado Apure. Bueno, de ese documento que establece claramente que son tierras de la nación, un buen día sale la gente del Frío y dice, no, miren, yo tengo aquí una venta privada. Gracias a unos documentos que publicó la Universidad Central de Venezuela, papeles de la agricultura venezolana, que encontramos el decreto, nosotros podemos ver, pero ustedes, el título que tengan es totalmente amañado. Miren el origen de la propiedad que se encuentra allí. Eso es un ejemplo de lo que nosotros vemos y por eso que esta mala expresión que se dio diciendo que la expropiación o el rescate es un robo, sencillamente responde a una visualización de derecha en la cual se concibe que el poderoso, a través de los mecanismos que tenga, tiene derecho a quitarle al pueblo lo que debe ser del pueblo. Ahora, si hay, digamos, derechos que pueden reclamar aquellos propietarios que adquirieron una tierra, hicieron su investigación, digamos, de la tradición legal, con los recursos que tiene un particular, porque el Estado tiene recursos superiores a los que tiene un particular para investigar. Dice, bueno, esta tierra ha sido vendida no sé cuántas veces, desde hace no sé cuántos años, décadas, siglos, y bueno, la compro. Una vez que esa gente se mete en esa propiedad, le hace inversiones, construye una vaquera, hace vialidades en las casas, qué sé yo, todas las cosas que tiene encima la tierra para poder ser productiva. Esas bienhechurías son reconocidas por el Estado al momento de establecer el rescate y son compensados económicamente por la inversión legítima que han hecho sobre esa tierra, ¿o no? Sí, totalmente.
un solo puntico que se me escape para explicarte el mecanismo de valoración. El año pasado se entregaron 1.037.000 hectáreas a los campesinos en el marco de la ejecución de la Gran Misión Agrovenezuela. Esos fueron 32.000 títulos de adjudicación que fueron a manos de los campesinos. Para tomar una analogía, el día de mañana alguien viene y le pregunta dónde está tu documentación y ese campesino tiene un título que dice aquí está la documentación que señala que yo puedo trabajar, producir y hasta puedo heredar estas tierras. ¿Qué es la carta agraria? No se puede, no, es el título de adjudicación, que es un instrumento de mayor fuerza que está establecido dentro de la Ley de Tierra de Desarrollo Agrario. A través de este título, yo lo único que tengo prohibido es una enajenación indebida, arrendarle las tierras, alquilarlas o hacer uso indebido de las tierras. De resto, yo tengo todo el derecho a producir. Yo voy a tener un documento originario que me dice de dónde vienen las tierras. ¿Qué sucede con muchas personas? Porque muchas personas a veces han criticado las actuaciones en materia de tierra y dicen que para conseguir los títulos hay que ir a los tiempos de la monarquía. Bueno, porque cuando te empieza a ver la documentación, aquí dice que Pedro Pérez le vendió a fulanito. Ajá, pero ¿con qué derecho le vendió? Entonces tú empiezas a rememorar, a buscar y te das cuenta que es una cadena de gente que se vendió, pero en ningún momento dice cuál es el origen de la propiedad. Si tú vas a comprar en estos momentos un carro, yo te voy a vender un carro, yo que no sé manejar, pero te voy a vender un carro. ¿Tú me dices, no sabe manejar? No, no sé manejar. No. Confesión terrible allí. Yo te entrego los documentos del carro. Tú lo primero que me vas a decir, muy bien, tú me lo estás vendiendo, pero ¿de dónde lo adquiriste tú? Porque yo necesito tener el respaldo de quién te lo entregó a ti o el documento originario. Y tú no vas a hacer la compra hasta tanto yo no te entregue. Lamentablemente en la práctica del pasado no fue así. Se iba a una notaría, se firmaba un libro de que yo le estoy vendiendo a fulano y listo. Mira, y en ese caso el Instituto Nacional de Tierras no sirve como en el caso de los carros actúa el CICPC, que la gente lleva, vamos a ir a hacerle la inspección al CICPC a ver si ese carro no está solicitado. El INTI no tiene esa competencia. Mira, yo quiero comprar una tierra, vamos al INTI a ver cuál es su situación legal. Sí, totalmente. Y lo vinculo además con lo que parte de tu pregunta. Se hace un avalúo de las mejoras y bienhechurías. En este caso, ¿qué es una mejora? Cualquier acondicionamiento a las tierras, acondicionamiento a los suelos. ¿Qué es una bienhechuría? Desde un potrero hasta una casa, hasta un ámbito vinculado a la producción. Ese justivalor que se hace con un perito evaluador es lo que se cancela. Por ejemplo, en diciembre, recuerda que se entregaron unos títulos a las comunidades indígenas y el presidente anunció la entrega de un poco más de 25.000 hectáreas a las comunidades Yucpa, en Achique, y dijo, los avalúos nos señalan que de estas 25.000 hectáreas, este es el justiprecio para cada fondo. Bueno, eso es lo que hace el gobierno bolivariano. ¿Y se les ha pagado? Hace el justiprecio, se les paga. ¿Y lo han recibido? Por supuesto, claro que sí. ¿A satisfacción? Sí, por supuesto. Sin pataleo. Porque además, ¿con qué se hace el avalúo del perito evaluador? Con una tabla de precios. Mire, ¿y qué pasó con el famoso método Chas, que operó justamente en la Marqueseña con el señor Aspurua y que dio vida a esa área del Centro Genético Florentino y le reconoció al señor Aspurua una cantidad de hectáreas importantes para continuar produciendo? Sí, esos casos polémicos, donde el propio presidente estuvo al frente de lo que fue la medida de recuperación de tierra, se estableció ese mecanismo que permitía acordar entre las partes. El presidente después orientó que todo aquel persona, latifundista, que quisiera ponerse a derecho, tenía las puertas abiertas, sigue estando las puertas abiertas en ese sentido. Solo que indudablemente ante la demanda campesina a veces nos toca, nosotros ir a tocar las puertas. Mire, señor latifundista, vamos a revisar la situación de las tierras. Pero digamos, propietarios de grandes extensiones que están en producción, porque esa fue una de las condiciones, ¿no? Que las tierras sometidas a ese proceso de rescate estén exactamente en producción y no sean ociosas. Ellos tienen la opción de llegar a arreglos con el Estado para continuar produciendo, así la tierra no tenga una titularidad definida como propiedad privada. Sí, totalmente, sobre todo por un tema, y si me permite, no sé si hay formas de vean este mapa, no sé si hay manera de enfocarlo para vincularlo lo siguiente. ¿Cuál es el origen de este tema? Ustedes ven lo que está en amarillo, es la concentración de unidades de producción vinculadas a la producción de cereales, ¿ok? Si ustedes ven, el patrón de concentración es hacia el norte costero, ¿ok?
¿ok? Aquí se evalúa. Y ven que tenemos todo un gran ámbito, que es el eje norte llanero, un ámbito que está totalmente desocupado. ¿Qué pasa con muchos de estos latifundistas? No viven en los fundos. Fíjate el patrón de concentración que tenemos hacia el norte. ¿Usted se está refiriendo a Apure, Guárico? A todo lo que es esta franja intermedia, una franja intermedia que va desde los suelos que están al oriente, al sur del estado Anzoátegui y Monaga, hasta llegar efectivamente hasta el estado Apure y la zona norte. A muchos de esos latifundistas, que es lo que se les pide, si usted no vive las tierras, si usted no las trabaja, bueno, sencillamente vamos a buscar la oportunidad, porque nosotros, y eso es parte de los retos que tenemos ahorita de cara al 2012, tenemos que buscar la manera de repoblar toda esta franja de suelo, que precisamente es la franja donde se encuentra el proyecto de la faja del Orinoco. El eje Apure-Orinoco. El eje Apure-Orinoco. Hasta la Comisión China de Planificación, una comisión de científicos de lo más alto nivel en materia de agricultura, nos recomendó, este es el gran reto para Venezuela. Toda esta franja, hacer una franja de producción. De forma tal que... está ociosa. Está ociosa. Estamos hablando... Por cierto que Apure, el presidente comentó que el gobernador Carrizales estuvo haciendo unas inspecciones allí, le reportó una serie de problemas que son competencia de su despacho. Sí, nosotros estuvimos ahorita, estamos terminando la auditoría, lo estamos haciendo en 4 atos, lo estamos haciendo en La Yagüita, lo estamos haciendo en Cañada Vileña, lo estamos haciendo en El Frío, en El Cedral y José Cornelio Muñoz. Hemos encontrado cosas bien positivas. José Cornelio Muñoz, por ejemplo, alcanzó la cifra de casi 14.000 animales. José Cornelio Muñoz fue aquel famoso ato que hace 4 años se le adquirió a la compañía inglesa, en este caso se le pagó las mejoras y bienhechurías, y se recuperó de la compañía inglesa. Ese dato se recibió... ¿Eso se pagó? Sí, cómo no. Y además un dato, ese dato se asumió con 5.000 animales. ¿Y cuántos hay ahorita? 15.000, 14.000 y pico, 14.000 y pico, ya va... ¿Pero fue pues, parto sí, señor, espontáneo ahí o se no, sembró ahí no ha entrado, cabeza de ganado? Ahí no ingresaron animales de fuera. ¿Y se paró la matanza o no? No, todo lo contrario, sigue con el beneficio, solo que se superó el nivel de reproducción y en este caso de desarrollo de cría de todo lo que significaba la ganadería que allí se encontraba. ¿Usted diría que ese dato en particular es un modelo? Es una experiencia importante. Experiencia positiva. Tenemos el caso de la Yagüita, tenemos un crecimiento de un rebaño de 6.000 animales. Eso es un dato donde lo asumimos, dato fuentero. Ese dato se decidió dejar todos los animales, sacarlos porque estaban en muy mal estado y se le dejó al latifundista. Tenemos el caso de... ¿Se le dejó quedar al latifundista el ganado? El ganado porque el animal estaba en muy malas condiciones. ¿Y la tierra? Condiciones. La tierra se recuperó. ¿Y el latifundista dónde está ahora? No lo sé. Pero digo, ¿tiene algún pedazo de dónde no, está? No, eso es un dato que se recuperó. ¿Y el que hizo? 45.000, bueno. ¿Benefició eso? Sí, exactamente. Eran animales que estaban de verdad en muy, muy mala proporción. El caso del Hato del Frío, donde hoy se sigue continuando la cuenta de animales, llevamos contados cerca de 16.000 animales. Vamos ahora a contar otros 10.000 animales, lo que significaría un crecimiento importante del rebaño. ¿Dónde está la evaluación objetiva? En que un hato no es solamente contabilizar, y ahí viene la crítica que nos hizo el presidente, que vamos a trabajar, que estamos trabajando, no es solamente que me crezca el rebaño. Dime qué otras políticas de eficiencias ha introducido. Si has mejorado pastos, si tienes buenas prácticas sanitarias de los animales, si hay buenas prácticas de manejo de los animales, si es un acto vinculado a la producción de leche, estos que mencioné ninguno de ellos es, pero si es un acto de producción de leche, ¿cómo ha mejorado la producción de leche? ¿Cómo ha mejorado el crecimiento, el desarrollo de la generación de peso para el animal de carne? En fin, todas las demás variables. Ahí nosotros estamos obligados y asumimos el reto a ser eficientes en el extremo. Y la última evaluación que hacía el presidente es si además esos actos tienen superficie que puede ser dedicada a la producción agrícola, vegetal, bueno, avancemos en proyectos de producción agrícola vegetal. No nos quedemos solamente con la producción vinculada a la carne. Porque hay tierras fértiles que son dedicadas tradicionalmente al pasto, ¿no? Ahí en el caso de Apure hay que decir, hay bancos, hay zonas de bancos, por ejemplo, en El Frío hay aproximadamente unas 2.500 hectáreas. El Frío es una unidad que tiene 63.000 hectáreas. ¿Qué se puede sembrar ahí? Arroz. Arroz de manera agroecológica. Quiero hacer insistencia, o sea, sin ningún tipo de aditivo químico. Bueno, estamos apurados, ministro, porque se nos fue el tiempo y no lo desperdiciamos. Un tema muy interesante. Podemos continuar en otra ocasión. Braulio Álvarez dice, somos 350.000 pequeños productores y campesinos. Tenemos aquí también la participación de
alguien que nos aclara, mira, el autor de La serpiente en la niebla es el doctor Raúl Domínguez. Raúl Recuerda, Domínguez. Fermín Gracias, Calderón. de verdad, gracias por esa aclaración. También nos plantea Ramón González, por favor dile al ministro Loyo que venga Agroindustrial del Cacao en Cumaná, estamos graves. ¿Conoce el caso? No, es una empresa, lo voy a buscar de una vez. Ok. Tenemos un proyecto para una fábrica de lácteos para Barinas, Pedraza Mamporal. Tenemos además otras participaciones. Derecho a réplica de José Gregorio Piña. Dice, no es una opinión, es algo científico. El aceite de palma es muy dañino para el consumo humano. Tiene 50% de grasa saturada. Publiqué un artículo en la Porrea que le pido que lea. Recuerda el caso, eso lo planteó él en el otro programa que estuvo. Pero él dice que ese aceite no es apto para el consumo humano, que es dañino. Yo le dije que íbamos a dar el debate científico, Ok. puesto que los estudios que tenemos, además, recuerda que las plantas procesadoras, José Gregorio, normalmente tienen mecanismos de procesamiento de la componente de grasa saturada, que son las que son dañinas al cuerpo humano. Ok. Claudio Trimarías, desde el Callao. Hay tierras ociosas que queremos poner a producir. Le dejo un teléfono desde allá del Callao, el estado de Bolívar. Toño Calderas, desde Quibor. ¿Hay posibilidad de registrarnos un grupo de productores de la Misión Agro Venezuela? En la Misión Agro Venezuela. ¿Se puede registrar en este momento? Sí, cómo no. Luis Pérez, desde La Victoria. Queremos saber qué pasó con unas tierras ociosas que estaban por ser recuperadas en La Victoria. ¿Sabe qué hay ahí? No, recuerdo, vamos a ver qué zona. Hay todas esas tierras que son los mejores suelos de nuestro país. El presidente ordenó un decreto, el 5.378. Hemos estado vigilando. Yo, de hecho, pasé todo el fin de semana metido en campo en esas zonas, visitando diversos fondos. Vamos a ver, yo lo voy a llamar a ver, precisar qué. Dionisio Martínez de Caracas. Tengo un método para que las vacas paran morochas y aumentar la producción pecuaria. ¿Las vacas paran morochas? Yo nunca he visto una vaca preñada. Bueno, morocha. no, genéticamente sí puede, ¿no? Sí puede. Indudablemente el vientre puede desarrollar. Sí. Pero, Si tiene 4 estómagos, pues a lo mejor tiene varios úteros. No, estoy haciendo un... ¿Sabe una cosa Que me con los perdone papeles? Balsamino Velandre, que sabe de eso. aprovechar a comentarles, es siempre que venimos, recibimos mucho eso y estamos muy pendientes de la atención. Pero hay algunos casos donde los compatriotas, por ejemplo, este de La Victoria, no dejó teléfono, ¿no? Aprovecho para decirle al pedirle compañero Luis siempre, por Pérez favor, que no solo a él, sino a nuestro equipo de producción, Sí, que el siempre tome teléfono nota para del poder- teléfono. Jesús Delgado desde Villa de Cura, necesitamos que nos visite y nos coordine que hace falta ayuda para el sistema de riego. Soy el joven que habló con usted en Pedro Camejo. Le dejo un teléfono. Juana Ramírez de Altagracia de Orituco. El INTI y Fondas cobran 30 millones por la carta agraria y con los fondos se compran carros donde las cosechas por pérdida. Dando las cosechas por perdidas, perdón. Esto es una denuncia Es una grave. denuncia, como no, la vamos a investigar. También se requiere el teléfono, Ahora, señora pero... Juana, por favor, háganos llegar los teléfonos. ¿Usted tiene un digamos. correo electrónico, algún Sí, medio de...? jcloyo@gmail.com. jcloyo@gmail.com. Bueno, para investigar nosotros directamente estos casos. Josefina González de Caricuao quiere una audiencia. Arbeni Santelí de Siquisique. Aquí producimos el mejor melón, cebolla, tomate y pimentón gracias a la emisión Agro Venezuela. Estamos hablando de comida. A esta hora provoca ya desayunar, ¿verdad? Mire, ministro, ya tenemos que despedir, pero fíjese, ya están apareciendo los programas de gobierno de los precandidatos de la oposición. El 12 de febrero son las elecciones primarias. Están esbozando cuáles son sus planes para este país en caso de ganar las elecciones. Y es interesante porque confrontan dos modelos. El modelo del gobierno bolivariano, del presidente Chávez, que levanta las banderas del socialismo, y este otro modelo de quienes defienden el sistema capitalista de producción. Díganlo o no lo digan, pónganle un apellido o no le pongan a eso, pero en todo caso es el modelo capitalista. ¿Ustedes han tenido ocasión de revisar esos programas, lo que están proponiendo los factores del antichavismo para la agricultura? Sí, de verdad, bueno, el presidente obliga y orienta en ese sentido que tenemos que estudiar muchísimo, ¿no? Particularmente yo que soy, de verdad me gustó mucho la lectura y me sumergí cuando sacó la mesa de la ultraderecha, sacó lo que fue la agenda en materia del sector agrícola. Me llamó la atención que las primeras medidas que recomiendan es, uno, la revisión de todas las expropiaciones para entregárselo a sus legítimos dueños. Sería muy bueno que los candidatos, los precandidatos le dijeran a los campesinos, mira, esa tierra que tú obtuviste gracias a la justicia que llevó la revolución, nosotros vamos a revisar, ¿para qué? Para que al latifundista vamos a entregársela. Está escrito. Segundo, revisión de los pagos ya efectuados para saber si hubo un déficit del pago. Vean la agenda. Es decir,
señor, a quien yo le pagué, que fue producto de un justo y precio, seguramente tú opinas que te pagué muy poquito, así que yo voy a revisar para pagarte más. Entrega de Agropatria. Pero perdón, el que recibe, a salvo que ponga una... Bueno, no lo sé, yo me imagino que le irán a preguntar. Ahora, imagínate tú, si yo... Pero digo, el que recibe no firma conformidad. Claro, pero estamos hablando de que ellos van a, tú sabes, van a refundar al país ultraderecha en toda su extensión, pues. Así que todos los documentos, imaginamos nosotros que los documentos, porque las afirmaciones son de un carácter estratégico, y dice, bueno, irán a anular todos los títulos de adjudicación, todo eso que ha entregado el gobierno bolivariano. Dígame si eso se extiende a la ExxonMobil, que pidió 12.500 millones de dólares. Ah, bueno, está bien, más deuda para el país. Tercera, entregar a Agroisleña, Agropatria, Agroisleña, de nuevo a sus legítimos dueños. Bueno, díganle a los 52.000 campesinos que mensualmente van, demandan atención, que presionan, que hay que darle respuesta, díganle, mira, nosotros vamos a volver a pasar a atender nada más a la élite. Esos son los tres principales componentes. Así que yo diría allí, mire, nuestro país ya como mensaje final, nosotros de cerca de 47 rubros agrícolas, entre los rubros estratégicos, nosotros tuvimos crecimiento en, o vamos a decirlo lo negativo, tuvimos decrecimiento en 7 de ellos. De los 7, maíz blanco, maíz amarillo, palma, por cierto, el caso de la soya, ahorita tengo un lapso, no recuerdo los otros 2, pero los 4 asociados a problemas de lluvia. No hay la menor duda que con todas las diferencias que pueden haber de aplicación, de estrategia, de táctica, inclusive hasta la diferencia que puede haber con nosotros, los ejecutores, que somos personas meramente momentáneas en estas responsabilidades. La única estrategia agrícola efectiva, coherente y de fondo que ha existido y que tiene este país, se ofrece ahorita y se desarrolla en el marco de las ideas y el planteamiento del gobierno bolivariano y de la revolución bolivariana. Perfecto. Te estás viendo por un Twitter. Oye, sí, vale, yo que soy enemigo del Twitter, ¿no? Pero aquí está un señor alguien que firma Gregen, que dice, buenos días, Rafael Moreno se llama. Las vacas, sí paren morocho, yo soy productor. Bueno, vale, vamos a comernos una empanada de carne mechada que esperemos que sea de vaca morocho. Te agradezco. Gracias, Ernesto. Ministro, para una nueva oportunidad. Amigas y amigos, con esto terminamos este segmento de entrevista, nos vamos al desayuno. Les invitamos a permanecer en nuestra sintonía porque regresaremos muy pronto el resto del equipo de toda Venezuela, hoy con Evelyn Guarenas, Junior Cordero y el resto de nuestros compañeros, hasta las 9 de la mañana. Yo me despido hasta el programa de mañana a las 6, cuando estaremos de vuelta con una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buen día y buen provecho a aquellos que no hayan desayunado todavía.